Bienvenidos, bienvenidas a este espacio para cuestionar lo establecido, desafiar tus propios límites e ir más allá de donde estás ahora. Un podcast de la mano de personas que nos acompañarán a abrir la mente en temas que tienen que ver con innovación, liderazgo, creatividad, desarrollo profesional. Soy Vanessa Carrera, experta en innovación y gestión del cambio, autora del libro Abraza los cambios, directora y fundadora de la consultora Insighters, y estoy aquí para acompañarte en este espacio. Bienvenidos, bienvenidas a un nuevo podcast y hoy tenemos con nosotros a Pilar Yacer. Pilar es doctora en filosofía, especialista en transformación digital y autora de libros como Te van a contratar y lo sabes y por qué recursos humanos debería ser como Netflix. Con Pilar hoy vamos a explorar, entre otros temas, el tema de competencias personales, cómo podemos adaptarnos a este momento de cambio a nivel profesional. Y Pilar, bienvenida, ¿cómo estás? Muchísimas gracias, un placer estar aquí contigo y sobre todo para hablar de estos temas de presente y futuro del trabajo tan relevante en un mundo tan cambiante. Antes de meternos en ese, que es como el tema principal, me gustaría que nos comentes, porque eres filósofa, pero trabajas en el mundo de la empresa, esa conexión, ¿cómo se hace? Bueno, de hecho, mi último libro es ¿Por qué deberías tener a un filósofo en tu empresa? Mm, Y este libro al final es una reflexión de cómo en estos días la filosofía, el pensamiento crítico, la ética, sobre todo ante el desafío de la inteligencia artificial, es tan relevante, ¿no? Y eso que nos enseñan en mi carrera de enseñar a pensar ahora mismo es súper relevante. Filosofía y empresa debieron estar siempre unidas, nunca se debieron separar, pero tradicionalmente se ha ido alejando del mundo. Y yo, como he sido un poco siempre disruptiva en ese camino, pues empecé a estudiar el doctorado y me di cuenta de que a mí lo que me gustaba era la acción del mundo de la empresa. El área más fácil de empezar en una carrera de letras era recursos humanos, con lo cual he pasado toda mi vida profesional trabajando en recursos humanos, empresas grandes. Me he cambiado 12 veces, que creo que eso es un dato también, y el último año 3. Es un dato bastante relevante y soy una saltarina laboral. Y al final esa parte de la filosofía me ha ayudado mucho y debe ayudar, y el último libro que he escrito precisamente es la de la necesidad de ese pensamiento crítico en las organizaciones, que al final es ese humanismo que nunca debimos de perder. mm. ¿Qué puede aportar exactamente la filosofía en la empresa? ¿Qué crees que puede aportar? Pues aporta, yo he ¿O qué identificado aporta? como 8 rasgos de la actitud filosófica que son fundamentales, ¿no? Y el primero de todos, como no, es la curiosidad. Es que parece que el pensamiento ejecutivo, los ejecutivos van ejecutando y no se detienen a pensar, no se detienen a cuestionarse lo que se nos aparece como cierto, ¿no? No solamente el tema de las fake news. El segundo rasgo que para mí es fundamental, pero yo identifiqué 2 grandes desafíos, ¿no? Todos los temas relacionados con inteligencia artificial y las nuevas generaciones, que yo les he llamado jóvenes con efecto Copérnico, porque están dando la vuelta absolutamente a las organizaciones. Tienen valentía, se atreven a decir las cosas y si no les gusta, se van. Entonces, esto está provocando que todas las organizaciones tengan que repensar sus modelos de liderazgo, el cómo tratan a las personas. Entonces, para mí un rasgo esencial es el rasgo de la amistad, porque los jóvenes tienen un compromiso distinto al de mi generación y necesita ese vínculo mucho mayor para algún concepto que saqué en el libro, que se llama obtener la buena vida laboral, ¿no? La buena vida laboral es un equilibrio entre lo personal y lo profesional. En mi generación, que ya te iba a incluir en mi generación, dábamos todo el peso al lado profesional, y ahora la generación de los jóvenes necesitan ese equilibrio entre lo personal y lo profesional. Mm, Qué interesante esto, porque muchas veces con empresas con las que trabajo, ¿no? Y equipos, ¿cómo podemos conseguir? Es que los jóvenes no se comprometen, ¿no? Es una frase que yo oigo mucho últimamente, ¿no? En los equipos y efectivamente no se comprometen, no, se comprometen de forma diferente, ¿no? Tienen un compromiso diferente, ¿no? Entonces, qué importante poder entender estas diferencias, estas distinciones para poder... Totalmente. Yo Mm, cuando me dicen eso, que claro, la mayoría de los jefes en las organizaciones pertenecen a una generación que no es la de las jóvenes, ¿no? Y es verdad que siempre se ha criticado de forma constante a las nuevas generaciones que se incorporaban en la empresa, pero a mí cuando me dicen que no tienen compromiso ni ganas, lo que les digo es, no tienen tu compromiso, lo que para ti significa compromiso y lo que para ti significa ganas. Sí que lo tienen. Lo que pasa es que hay que saber cómo engancharles, cómo enamorarles y luego ser conscientes de que su compromiso no está ligado ni al espacio físico
ni al tiempo. Mm. Entonces, bueno, eso está revolucionando ahora mismo todo el mundo de las empresas. Yo, afortunadamente, como he seguido manteniendo mi lado académico y mi lado profesional, pues mi última gran experiencia profesional fue en una escuela de negocios, formando o intentando formar a profesionales, a jóvenes, y a lo mejor por mis manos pasaban 1.500 alumnos al año. Y me ha venido muy bien, bueno, aparte que me apasiona la docencia, porque entiendes, si tú eres capaz de tenerles enganchados 2 horas y media de una clase de ética, eres capaz de todo, ¿no? Pero hay que saber hacerlo de forma diferente. Creo que ese es el gran reto que tienen todas las empresas. O sea, un poco el camino sería, para trabajar ese compromiso, ¿no? Entender, comprender primero qué es lo que necesitan y luego enganchar a esa necesidad, o sea, ¿no? Por ahí iría un poco el Efectivamente, tema. sí. Ujú. Pilar, me he apuntado aquí, no sé si meterme ahora, pero es que me ha llamado tanto la atención Sí. que vamos a meternos. Claro que sí. Me he apuntado aquí, has cambiado 12 o 13 veces de trabajo, las Mm, últimas, el último año, 3 veces. Sí. Cuéntanos eso, cómo, por qué, cómo lo haces, porque a algunas personas les cuesta mucho el cambio profesional, ¿no? Y además a determinadas edades todavía más. Entonces, cuéntanos cómo lo has hecho y cuáles son las claves para poder hacer esos procesos de cambio de forma tan efectiva y tan rápida. Pues, por así decirlo, mi fórmula del éxito para poder cambiarme tan rápidamente es tener un equilibrio entre mis conocimientos y mis competencias, sobre todo la parte de marca personal. Ujú. Yo tengo una marca personal que siempre he cultivado muchísimo a través de redes, y que sigo cultivando, y que ha sido la que me ha permitido que me conozcan por mi nombre, Pilar Yacer, y no por la empresa en la que trabajo. Claro, hay muchas personas que me dicen, ¿tú estás trabajando en tal? Digo, no, si me cambié hace 2 años. Entonces, creo que eso es importantísimo. Las personas somos nombre y apellido, no somos de empresas. Y eso es algo que nos cuesta mucho, sobre todo a las personas de mi generación, que lo han dado todo por la empresa, que no han salido nunca, 25 años trabajando en una empresa y de repente las despiden. Yo he tenido tantos cambios, algunos voluntarios y otros despidos, que por eso escribí mi primer libro, Te van a despedir, lo sabes, que es un libro que, aunque no le gusta a nadie que le regalen, se debería leer todo el mundo. Es mi bebé, mi libro más favorito, porque al final el consejo es que hay que espabilar. Te cambies, no te cambies, el mundo es tan cambiante que necesitas estar preparado para un cambio, ¿no? Para un despido. Un despido es muy doloroso. Yo lo he pasado varias veces y es muy doloroso. Entonces, si tienes ya todas las herramientas para poder afrontar un cambio, pues aunque sea doloroso, te puedes incorporar mucho más fácil al mercado de trabajo. ¿Por qué me he cambiado tantas veces? Porque soy muy curiosa, es que soy filósofa. Entonces, en ese sentido me considero un poco como los jóvenes. No es que me aburra enseguida, pero sí que tengo como esa capacidad de enseguida ver o de notar que lo que me habían propuesto hacer, pues al final no es lo que yo quería hacer, ¿no? O sobre todo las personas o jefes que he tenido. Yo he tenido la suerte de tener jefes o sea, la mala suerte de tener jefes muy malos. Luego he tenido jefes también muy, muy buenos, ¿no? Y esto te hace darte cuenta de la importancia de tu marca personal para todos esos cambios. Pero en mi caso, y en el caso que debería ser todas las personas que nos estén escuchando y que quieran cambiarse, hay que equilibrar no solamente la marca personal, sino los conocimientos. Al final, soy doctora en ética, que ahora está de moda. Eso también ha sido un poco de suerte, ¿eh? La filosofía está de moda, pero bueno, luego también tengo un máster en informática, sé programar. Entonces, toda esa parte de conocimientos que son muy diferentes y que al final son los que hace que lo que tú ofreces sea demandado por las empresas. Y luego algo que me costó darme cuenta en mi experiencia profesional, yo era la típica hormiguita. Y esto además en las mujeres, como el síndrome de la impostora, tal, yo consideraba que mi trabajo era hacer mi trabajo. Consideraba que las reuniones en las que se hablaba de otros temas que no fueran la reunión era una pérdida de tiempo, que las comidas, desayunos y cenas y eventos era una pérdida de tiempo. Y además lo criticaba mucho, ¿no? Y ahora considero que ese es mi trabajo. O sea, que mi trabajo es esa parte relacional. Es tan importante la parte relacional porque si no, uno, cuando quiere cambiarse de trabajo o cuando le despiden, no le conoce nadie. Le conocen en su empresa.
pues no le conocen en ningún sitio más. Entonces no le van a llamar. Si no ha cultivado su marca online y offline, pues nadie le va a tener en su top of mind para decir, oye, tengo una posición, aquí es la persona adecuada para poder hacerlo. Qué interesante esto, o sea que desarrollar esa marca personal, estés donde estés de alguna manera, ¿no? Has hablado de tema de relaciones, como poder, pues eso, pues no ver como una pérdida de tiempo, irte a un evento, irte a una comida, ir a algo que no sea el estar con tu ordenador haciendo, ¿no? ¿Qué más? ¿Qué más nos dirías para cultivar una marca personal que funcione? ¿Qué necesitamos? ¿Qué podemos hacer? Lo fundamental, coherencia. Coherencia, ¿qué significa? Por ejemplo, si hablamos de presencia en redes, pues yo tengo una marca muy coherente. O sea, yo cuento tanto mis fracasos como mis éxitos y lo cuento en la misma medida. Es decir, el último despido que tuve, pues planteé un post muy bonito, muy sincero, que yo creo que ha sido el que más visualizaciones y likes ha tenido, por decirme, y además súper educado, porque yo pienso que en esta vida el mundo es muy pequeño y nunca puedes quedar mal con alguien, ¿no? Pero se lo quise contar a mi red. Entonces hay una parte de coherencia que se valora mucho. Hay una parte de conocimientos. Claro, en temas de ética ahora, inteligencia artificial, el tema de las fake news, pues tengo los conocimientos para poder hacerlo, con lo cual hay que dar una vuelta a qué es lo que puedo ofrecer yo al mercado, pero que lo que ofreces sea lo que se demande, porque si no, no vas a tener esa parte de marca. Y esa parte de marca, hay algunos que nos encanta el tema del posteo y el tema de, bueno, yo ahora me he metido en TikTok y eso es una adicción total, que yo no sé si me voy a salir porque ya era muy instagramer, pero a mí me sale de forma natural y me gusta, y considero que una parte de mi trabajo de todos los días es contar lo que hago y contárselo al mundo. Habrá algunos que me den like y otros que no me den like, pero contarlo. Y para mí eso es clave, porque hay personas que piensan que lo de la marca personal o publicar en LinkedIn es una tontería y solamente se acuerdan de publicar cuando les han despedido o cuando quieren cambiar de trabajo. Y eso ya no es coherente. Entonces, para mí, si te gusta, lo vas a hacer de forma natural, y si no te gusta, pues te lo planificas. Oye, los lunes voy a publicar de esto, no hace falta publicar todos los días, ¿no? O los viernes voy a hacer esto. Y en el plano offline es qué eventos tengo que ir, de mi sector o de otros sectores. Y a un evento no se va solamente para escuchar a los ponentes. Lo que se va, como digo yo, más importante es al café. Al café es para relacionarse, para cruzarse con personas. Y déjame que cuente una anécdota que me ha pasado cuando he llegado aquí, que me he encontrado con dos personas que conocía, que hacía muchísimo tiempo que no veía, ¿no? Entonces, al final, quedaré con ellas. Seguro que de ahí, porque ya nos conocíamos, pero fíjate esa parte relacional, ¿no? Esa parte de, si yo estuviera sentada en mi oficina, no me suceden las cosas. Entonces, ¿cómo te suceden las cosas? Cuando te mueves. O sea, hay una parte de mostrarte también, ¿no? Totalmente. O sea, aparte de mostrarte, también buscar cómo te quieres mostrar, ¿no? Desde tu propio estilo, ¿no? En redes puedes haber muchas formas, pero encontrar tu forma coherente de cómo me quiero yo mostrar al mundo de alguna forma, ¿no? Coherente y auténtica, porque ahora les ha dado a todo el mundo por poner imágenes de la inteligencia artificial generadas por IA que es que son como, no sé, son demasiado agresivas, ¿no? Entonces yo creo que es mejor, se premia más la autenticidad que no la perfección. Entonces, has dicho que para el tema de cambio, alguien que nos esté escuchando y que quiera cambiar de trabajo, que además últimamente a mí muchas personas además con cierta edad me dicen, es que a mi edad, ¿cómo voy a hacerlo? ¿No? Les dirías, parte de marca personal, ¿no? Trabaja marca personal, trabaja tema de relaciones, networking, relaciones, y por supuesto, qué tienes, ¿no? Qué competencias tienes y cómo se adapta eso a lo que necesita el mercado de alguna forma, ¿no? ¿Va por ahí un poco el tema? Sí, en el libro de Te van a contratar y lo sabes, que además es un libro que funciona, me he cambiado 3 veces con ese libro, y lo escribí precisamente para todos aquellos que estén buscando un trabajo o que se quieran cambiar. Y para mí lo primero que hay que hacer, antes de nada, es hacer una reflexión de para qué sirve nuestro trabajo actual. Porque si no hacemos esa reflexión, no podemos proyectar en qué queremos trabajar. Hay muchas personas que directamente, bueno, de mi generación, que no tienen su currículum hecho, hay alguna que hasta no tiene perfil en LinkedIn.
Entonces, para mí eso ya es un básico. O sea, ¿cómo te vas a cambiar si no tienes ni siquiera perfil en LinkedIn, ¿no? O tu currículum de hace 20 años. Entonces, hacer una reflexión sobre el propósito. O sea, ¿mi trabajo para qué sirve? Sí, pues si trabajo en finanzas, sirve para esto y esto y esto. Y luego hay un segundo paso muy, muy importante, que es hacer una estrategia de hacia dónde me quiero cambiar. Y eso es antes de hacer nada. Es decir, ¿en qué empresas en qué empresas puedo trabajar? Que no es me gustaría trabajar. Diferente. ¿En qué empresas puedo trabajar? Entonces, normalmente son las de tu sector directo, ¿no? Pues si vienes del sector financiero, lo más lógico es que te contraten en el sector financiero. Depende también mucho, luego hay que hacer la posición, es decir, por ejemplo, recursos humanos suele ser más genérico, ¿no? O finanzas no hace falta tanto que vengas del sector. Pero una posición comercial en España todavía, pues quieren que vengas del mismo sector. Entonces, hacer un listado amplio y exhaustivo de empresas donde crees que tu trabajo Va a aportar. podría servirles. Porque si no haces este ejercicio, estás perdido. Estás realmente Y en perdido. el caso de que quieras cambiarte de sector, Pues que también me eso, encuentro con personas que dicen, mi dificultad es que a mí ahora yo me doy cuenta que me quiero cambiar de sector o que quiero cambiar de ir por otro lado, ¿cómo lo hago? Porque claro, dicen que sí, que hay que probar, pero luego se valora la experiencia que tengo. Si no tengo experiencia, ¿cómo voy a hacerlo, no? eso es complicado todavía porque en España hay cierta resistencia al cambio. Es decir, si alguien viene si yo quiero contratar a alguien y estoy en Coca-Cola, que venga de Pepsi. ¿Te va a aportar algo? ¿Va a hacer lo mismo en otra empresa diferente? Entonces, si tú quieres hacer cosas diferentes, tienes que atreverte con perfiles que vengan de sectores radicalmente diferentes. Esto lo pondría obligatorio, esto lo he visto mucho porque yo trabajo en una empresa de selección antes. Si alguien quiere cambiarse de sector, lo que tiene que hacer es basar mucho, no su experiencia en ese sector, sino basar mucho su propuesta de valor en su experiencia en la posición. Y luego intentar hacer un storytelling de por qué, una argumentación de lo que va a aportar esa persona a ese sector y su conocimiento de ese sector. Es decir, me pasa muchas veces, cuando me dice una persona, me quiero cambiar de sector y entro en su perfil de LinkedIn, por ejemplo, que está en el sector farmacéutico y quiere cambiarse al sector de agencias de comunicación. Y entro en su perfil de LinkedIn y no veo ni un post, ni que sí a nadie de ese sector. Digo, ¿por qué quieres cambiarte? Entonces, y luego ahí tenemos ahora otra complicación. Es que los algoritmos de inteligencia artificial que están en selección jamás van a seleccionar a esa persona, ¿no? Todavía el humano tiene esa parte de decir, lo mismo esta persona me interesa, pero un algoritmo no. Entonces estamos es un momento muy retador. Normalmente una persona quiere cambiarse de sector, también es verdad, porque en su sector deja de tener empleabilidad. Y hay ejemplos de sectores, o sea, ahora las tecnológicas de repente han empezado a despedir con el tema de la IA y la automatización. O sea, hay sectores que tienen menos empleabilidad. Normalmente, o bueno, porque hay veces que quieres probar otra cosa diferente. Un cambio de sector es más difícil. O sea, siendo realistas, es más difícil y hay que trabajarlo mucho. Y entonces, como dices, se puede por lo menos pues empezar a conectar con ese sector, ¿no? ¿Qué contenido puedes publicar? ¿Qué interés? Que aunque no tengas la experiencia, que haya una conexión con ese sector de alguna manera, ¿no? Y reforzar la parte de tu rol. ¿Y qué puedes aportar, ¿no? Con ese cambio también. Efectivamente, si yo, por ejemplo, me quiero cambiar, vengo del sector farmacéutico al sector de agencias de comunicación, ¿dónde tengo que estar? En todos los saraos de agencias de comunicación, en los DIRCOM, en todas las asociaciones, porque si no, no me van a conocer ahí en ese sector. Funcionan como estancos. Entonces, esa parte es que hay que preparárselo muy bien. Yo que me he cambiado tantas veces, o sea, que esto no viene de que te vengan a buscar a casa, que cuesta muchísimo hacer un cambio, pero hay que preparárselo muy bien. Has hablado de que hay sectores, ¿no? Que están ahora, pues bueno, pues que pierden empleabilidad. Cuéntanos un poco eso sobre el futuro del trabajo, ¿no? ¿Qué competencias son y van a ser las más buscadas, deseadas? ¿Cómo estamos en esto? ¿Qué profesiones? ¿Qué va a aparecer? ¿Qué va a desaparecer? Además, con el impacto de la IA, por supuesto. Cuéntanos un poco sobre esto.
Pues yo desarrollé, como me gustaron también siempre las matemáticas, una fórmula para la empleabilidad sostenible. ¿Qué es la empleabilidad sostenible? Aquellos conocimientos y competencias y valores que te mantienen empleable a lo largo de toda tu carrera profesional. Y me gusta que se haya cumplido con mi ejemplo, ¿no? O sea, porque al final, pues en un año me he podido cambiar 3 veces. Entonces, esa fórmula yo siempre pensé, ¿qué son más importantes? ¿Los conocimientos o las competencias en mi empleabilidad? O mis valores, ¿no? Mi forma de ver el mundo. Entonces llegué a la conclusión que lo primero son los conocimientos. Porque sin conocimientos es imposible moverse y mantenerse en un mundo tan cambiante. Luego tienen que ser las competencias, por supuesto que sí, porque tienes que tener esa parte de adaptación a los cambios con gusto, de curiosidad, de humildad. Bueno, luego comentaremos esas competencias críticas y luego uno tiene que tener sus valores, su propósito. O sea, no tiene que estar dispuesto a entrar en una empresa que no tenga propósito o que no tenga valores. Ahí tirón de orejas a todas las empresas que lo tienen en un PDF, pero luego no lo cumplen, ¿no? Entonces, en esa parte de cómo veo yo veo más el presente que el futuro del trabajo, ¿no? Y creo que hay muchos estudios del futuro del trabajo que se equivocan. ¿Cómo veo yo ese presente futuro del trabajo? Que con la curiosidad y el aprendizaje constante, siempre uno se va a mantener. ¿Quién iba a decir a mí que con la filosofía me llevan ahora a charlas como speaker, como si fuera un mago, ¿no? Que viene la filósofa, como que viene a descubrirle el mundo, ¿no? Entonces, hagas lo que hagas o estudies lo que estudies, te va a salvar siempre lo que es tu pasión. Es decir, en tu caso me comentabas, a mí me ha apasionado siempre el periodismo, las entrevistas, monté estos. Pues con eso vas a sobrevivir siempre, porque independientemente de tus vaivenes laborales o los del mundo o lo que pasa en el mundo, eso siempre como te apasiona, vas a mantenerlo. Y luego sucede también algo que es cuando uno está trabajando, le absorbe su parte profesional. Entonces, ¿cuándo va a hacer un curso de inteligencia artificial? Quien no lo sepa, que lo haga ya, pero ya mismo, por varios motivos. Porque le va a ahorrar muchas horas de trabajo, aunque su empresa no lo tengan implantado. Y segundo, porque en cualquier entrevista de trabajo que haga, tiene que saber utilizar ChatGPT en cualquiera de sus formas, porque se lo van a preguntar ya en la entrevista. Entonces, para mí, lo que tiene valor siempre en el mercado de trabajo es lo diferencial, lo que apasione. Ciencias y letras no creo en ello, no creo en eso. Creo que el mundo lo que necesita ahora es esa visión más renacentista, es ese conjugar ciencias y letras o profesiones más científicas con profesiones que no lo sean. Yo mi escuela, hablo todavía de mí porque trabajé en ella muchos años y la tengo mucho cariño. Mi antigua escuela de negocios creé el Centro sobre el Futuro del Trabajo. Y entonces fue la época en la que todo el mundo estaba enloquecido por el Big Data y el Data Science. Ya no salen en ningún estudio y fue hace 5 años. Claro, todas las escuelas, máster de Big Data, máster de Data Science, y ahora llegan los algoritmos y programan, muchísimo mejor, muchísimo más rápido. ¿Qué es lo que no falla nunca? Esa capacidad de imaginar hacia dónde van las cosas. Pero desde cualquier ámbito, tú puedes trabajar en finanzas, puedes trabajar en recursos humanos, en marketing, en comunicación, en lo que trabajes, y siempre esa curiosidad de decir, oye, esto no lo veo así, ¿por qué no lo hacemos de otra forma? Ese cuestionarse es lo que nos va a dar siempre, para mí, empleabilidad. Hay que tener algo también, ser conscientes que hay muchas personas, sobre todo de mi generación, cuando las despiden con alrededor de 50, probablemente no vayan a encontrar el mismo trabajo en la misma multinacional que estaban con el mismo despacho o con las mismas condiciones. Y uno tiene que ser realista, que para mí eso es una condición necesaria para la empleabilidad. Y ser realista, ¿qué significa? Que tenemos una opción maravillosa, que es el emprendimiento. En este país todavía lo del emprendimiento, mira que se ha invertido mucho, no sé yo si de la forma adecuada,
pero realmente nos lo tenemos que creer que pueda ser una opción profesional. Pero para ser emprendedor lo que tiene que tener uno es una vocación y saber hacer bien algo y haberse mostrado algo antes, mucho. Pues si yo quiero ser emprendedor y no me conoce nadie, pues no lo sé, bueno, puedes empezar de cero, ¿no? Que no quiero mal, pero claro, si tú ya tienes tu marca personal, te conocen, es muchísimo más fácil dar ese paso. Entonces, a personas de cierta edad, ¿no? Esa dificultad que yo me encuentro a personas que me dicen, es que ya con 50 años, es que a veces ya la propiedad me hace salir fuera del proceso de selección. Les dirías que también hay una opción, ¿no? Que es el emprendimiento. Por ahí. Totalmente, totalmente. Vamos a ver, yo tengo, voy a decir aquí mi edad, no me importa. Yo tengo 51, soy mujer y me he cambiado 3 veces y soy Por filósofa. eso, O sea, no soy poder una se de puede, las ¿no? profesiones, no es una de las grados más demandados todavía, aunque dicen que las humanidades sí, pero bueno, no, yo no veo en las ofertas de empleo, se necesitan filósofos, todavía llegará. Entonces, poder se puede. ¿Por qué me han contratado a mí? Pues parte por mis conocimientos. Por eso decía la fórmula de la empleabilidad, mis conocimientos y luego, claro, mi marca personal, mi visibilidad, mi network, Tu pasión, mi tu... pasión, o sea, es una combinación de todo eso. Entonces uno se tiene que replantear y además lo tiene que hacer antes de que le despidan. Que eso es el aprendizaje de mi primer libro, es ese. O sea, no esperar a cuando te despiden, porque además uno más o menos ya sabe cómo están las cosas en su casa. Entonces, antes hay que tenerlo todo muy preparado, porque si no, llega el momento ese y es yo dónde voy ahora con esta edad o qué voy a hacer. Pues anticiparte, ¿no? A todo esto. Efectivamente. Vamos a adentrarnos un poquito en las competencias que hemos hablado. Has hablado de Ujú. pensamiento crítico, has hablado de adaptabilidad al cambio. ¿Qué más? ¿Qué más crees que hay que necesitamos esas competencias, además de los conocimientos que has dicho Ujú. que son muy Sí, importantes? A nivel de competencias, ¿qué competencias son las más demandadas ahora y cuáles crees que serán a futuro? pues hay una que es una de las clásicas, que es la capacidad de adaptación a los cambios. O sea, hay que adaptarse a los cambios, pero a mí esa no me vale. Entonces yo he añadido, hay que adaptarse a los cambios, pero con buen ánimo. ¿Qué significa eso? Evitar la queja. O sea, todos tenemos que cambiar y es que además vivimos en la incertidumbre. La incertidumbre no es mala. La incertidumbre es la incertidumbre. Lo que hay que saber es adaptarse con buen ánimo a la incertidumbre. Es decir, con todo lo que pueda suceder en nuestro día a día, que además ahora quizás la velocidad de la incertidumbre es mucho mayor, lo que hay que tener es, para mí también, esa templanza para decir cómo asumo los cambios y los asumo además con buen ánimo. Eso se puede hacer, y vuelvo a la primera, teniendo los conocimientos. Entonces, para mí esa es una crítica. La segunda, la capacidad de aprendizaje constante. Y esto nos da pereza, preferimos ver una serie de Netflix el fin de semana, pero de verdad hay que estar constantemente. Ahora hay soluciones facilísimas, los podcasts mismo. Yo muchas veces me encanta caminar. Si puedo, voy a los sitios caminando. Me pongo un podcast, voy aprendiendo, se te ocurre. ¿Por qué? Porque con eso fomentas algo que es también crítico, una competencia crítica y será de las más demandadas, que es la creatividad. Unir dos cosas que no tienen aparente relación. Es tristísimo cuando yo, que participo en muchísimos eventos, en muchísimas clases, cuando preguntas cómo van de creatividad, porque te levanta la mano dos. Pero estos se creen que lo de la creatividad es de los de marketing. Y es que es esencial, porque claro, ya tenemos a la IA, que capacidad analítica tiene toda, que capacidad de respuesta tiene toda, que iniciativa tiene toda. Entonces, ¿qué nos queda a los seres humanos? Pues nos queda la creatividad. Y realmente las personas que tienen y creatividad, insisto, es proponer soluciones o toma de decisiones que aparentemente no tengan nada que ver. Esa intuición, que ha sido muy criticada anteriormente, va a ser de lo más valorado. Digo va a ser porque estamos en un mundo que a mí me gusta llamarlo de 3 velocidades. O sea, que hay empresas en las que te van a pedir capacidad de resolución de problemas, capacidad analítica, las competencias de siempre, saber delegar, autonomía. Bueno,
las de siempre. Hay empresas que están a medio camino y hay empresas en las que ya te van a solicitar estas competencias porque realmente son las competencias del futuro. Saber cuestionar no es saber criticar. Saber cuestionar es ese estacionarse para analizar si lo que estamos viendo es lo correcto, es lo bueno, es lo que debemos hacer. Y te pongo un ejemplo sencillísimo. Ahora con todos los algoritmos de inteligencia artificial, yo los que más me conozco y en los que más trabajo son los de recursos humanos, se están empezando a implantar para promoción profesional. Es decir, yo en lugar de hacer un assessment y decir, bueno, en base a unos criterios voy a promocionar a estas personas, implanto un algoritmo para que me sugiera a quién, con toda la objetividad del mundo, a quién debo promocionar. Claro, si yo antes de hacer este proceso no evalúo críticamente si los parámetros de promoción son los que quiero o no, me va a promocionar, por ejemplo, al que lleve más tiempo en la organización. Y yo me pregunto, ¿el que lleva más tiempo en la organización es el mejor empleado o es el que me lleva más tiempo en la organización? Ese es el pensamiento crítico. Claro, estamos replicando en la inteligencia artificial una serie de parámetros que no son los que necesita el mercado laboral ahora. Yo lo digo muchas veces, digo, a mí la inteligencia artificial nunca me hubiera fichado, porque todavía, claro, o sea, yo soy una saltarina laboral, ¿no? Me hubiera sospechado y te has cambiado 12 veces, no me hubieran seleccionado nunca, menos mal que no me ha seleccionado la IA. Claro, al final es un poco esa inteligencia artificial cómo la usamos, ¿no? O sea, al final es como ese pensamiento crítico, esos criterios para usar esa inteligencia artificial como herramienta para que nos ayude a algo de alguna manera, ¿no? Efectivamente. Pero Por al final eso la es tan usamos crítico. nosotras, Sí, ¿no? Es un sí. tema... Más que usarla, es que la programamos nosotros con los parámetros, con lo cual la programamos con los equipos mixtos de trabajo, ¿no? Pues vamos a el algoritmo que vamos a implantar para promoción. Bueno, y dan algunos datos o cogemos algunos datos de los que ya tienen. Claro, el de recursos humanos, pero esto me pasa igual en finanzas, en marketing. Antes de hacer esa integración, debe revisar si los parámetros de lo que queremos seleccionar, lo que queremos promocionar, a quién queremos formar, son igual de válidos de los que teníamos en el pasado. Por ejemplo, para una posición de marketing en la empresa, ¿necesito a alguien de marketing o me arriesgo con alguien de periodismo? No sé, porque para hacer lo mismo, si quiero hacer algo diferente, entonces esa parte de cuestionamiento de lo que hemos hecho en el pasado, por eso yo creo que ahora la filosofía estamos en el mejor momento. Qué bueno. Pilar, ¿qué impactos más significativos estás notando en la inteligencia artificial dentro de las organizaciones? A nivel de impacto, ¿qué estás notando? Pues el mayor impacto que estoy notando es el desconocimiento. El desconocimiento y que esto va un poco de modas. Eso es un poco peligroso. ¿Qué significa? Que, por ejemplo, con el metaverso, no sé si te acordarás, Sí. ya todo esto iba a ser en el metaverso. Seguramente, según las predicciones que hicieron hace 2 años, tú y yo nos hubiéramos visto en el metaverso, hubiéramos tomado un café en el metaverso, esto lo hubiéramos hecho en el metaverso. Pues creo que con la inteligencia artificial hay mucho ruido y pocas nueces. ¿Qué significa esto? Que sí o sí, ya todas las empresas y todas las personas, esto no va de empresas, es que todas las personas, empresas, sociedad, debemos saber utilizar la inteligencia artificial. Hay un previo, ¿no? Quien sabemos hacer búsqueda booleana por Google, pues eso, o sea, ya me responde mejor que ChatGPT. Pero ese previo es fundamental. Para alguna de las tareas que ya se están haciendo, tareas que sean muy mecánicas, muy automatizables, muy repetitivas, probablemente ya habrá algoritmos tontos que puedan, tontos me refiero a súper sencillos y fáciles de programar, que seguramente, por ejemplo, quiero un plan de comunicación para una empresa del sector farmacéutico con oficinas en todas las sedes del mundo. Entonces, ChatGPT o cualquiera, que no hay que hacer solamente de uno, cualquier algoritmo de inteligencia artificial me lo va a dar la respuesta. ¿Qué es lo que sucede? Y vuelvo a mi fórmula de empleabilidad, que si yo no sé sobre el contenido de hacer un plan de comunicación,
los resultados que me ofrezca la inteligencia artificial, no voy a saber si son los adecuados o no adecuados. Entonces ahora veo cierto riesgo en empresas que lo están adoptando directamente. Claro, hay muchos intereses también económicos detrás, de quién está detrás de los ChatGPT o los Copilot, en fin. Pero creo que hay una parte de reflexionar para qué queremos utilizar, sobre todo, qué es lo que hacemos los filósofos, para qué quiero utilizar la inteligencia artificial. Y que no sea solo porque hay que hacerlo, ¿no? Y pues esa tendencia de que hay que hacerlo ahora. Efectivamente. Y luego hay una parte de ser conscientes, que ahí fue mi libro de Netflix, que cualquier algoritmo tiene ahora mismo más empatía que el 90% de los jefes que yo he conocido. Claro, la empatía, competencia humana, ¿quién nos va a quitar la empatía? Bueno, Netflix sabe perfectísimamente, mucho mejor que mis jefes, qué me gusta, qué no me gusta, me sabe ofrecer de forma personalizada algo que te hace sentirte único. Incluso yo tengo una anécdota con Netflix, a pesar de tener un libro con el título. Hace 2 años, cuando cambiaron la política de cuentas, dije, no, somos 4 en casa, dije, no, fuera, me borro de Netflix. Y entonces, el año pasado, en mayo, me mandaron un mensaje con un subject que era: Pilar, no nos hemos olvidado de ti. Casi muero de amor. Entonces dije, guau, digo, ¿quién me manda este mensaje? Y me dicen, ha salido la segunda temporada de Los Bridgerton, sabemos que te gustó y nos gustaría que volvieras con nosotros. Eso, si no es empatía, porque yo no he tenido jefes así. Entonces, para mí los algoritmos o un globo, yo los miércoles suelo pedir sushi. Pues ya me manda mensajito y me dice, hoy vamos a comer sushi, y ya como sabe que viajo en la ciudad en la que esté, y no te olvides que los miércoles come sushi. Entonces hay una parte en que los algoritmos ya tienen esas competencias que los humanos desgraciadamente hemos perdido, ¿no? Nos hemos alejado de eso. Entonces, ¿cómo es que llegue a una oficina y mi jefe no me salude, o no sepa de nada de mí, o no me pregunte, o no tal? Entonces, estamos en un momento muy retador, porque la inteligencia artificial ya sabe mucho sobre nosotros, y utilizado eso, ahora lo que necesitamos es cierta ética para ver cómo vamos a utilizar todo eso. Y claro, las nuevas generaciones que llegan a las empresas que han vivido ya con esto, no entienden los modelos de liderazgo, no entienden nada. O sea, esa rigidez de todavía ciertas organizaciones no las entienden. Estaba pensando ahora que has dicho que has trabajado mucho, ¿no?, con personas jóvenes. Sí. Y este es un reto que yo me encuentro todos los días. ¿Qué has aprendido de estas personas, de estas generaciones, de estos jóvenes? ¿Qué te han enseñado que has aprendido? Pues ahí las tengo por doble, en 2 ámbitos. Pero yo tengo el ámbito académico, yo estaba muchos años trabajando en una escuela de negocios, y luego tengo el ámbito profesional, que he tenido casi siempre equipos muy jóvenes. Para mí son absolutamente maravillosos. De hecho, en mi último libro, en el de la filosofía, para mí el gran desafío son estos jóvenes con efecto Copérnico. Llamo Copérnico porque realmente la revolución copernicana es lo que están haciendo ellos en las empresas. Y van a ser los únicos, yo tengo esperanzas en ellos, que cambien el modo jerárquico y distante de las organizaciones. Son para mí valientes, tienen conocimiento, tienen ganas, tienen una inmediatez y no un mirar al futuro como teníamos nosotros, que eso ha venido derivado por la pandemia. Su mundo es el hoy. Entonces, claro, eso de repente llegas a una organización y te dicen, dentro de 12 años podrás ser socio. 12 años, o sea, bueno, no lo veo ni yo, dentro de 12 años donde voy a estar, o sea, su horizonte temporal es absolutamente distinto. Tienen esa curiosidad por probar cosas nuevas, que a mí me parece maravilloso. Y sobre todo la valentía. Se atreven a decir las cosas con educación, pero se atreven a decirla.
Y yo mi generación, que la llamé en mi primer libro, la de la generación de los resignados, o sea, yo me sigo callando cosas que veo injustas en las organizaciones. ¿Por qué me pasa? Es cierto miedo, cierta falsa respeto. Y llegan, te voy a contar una anécdota divertidísima con una persona de mi equipo. Ella es vegana. Entonces fuimos a comer el otro día en Barcelona, con parte del equipo directivo también de allí. Pues esta chica bajó 4 veces con el plato de la comida abajo, que además la cocina estaba abajo, unas escaleritas, porque seguía viendo en su plato de comida, parece que le habían puesto como bonito, no sé qué, pero ella seguía viendo las miguitas. Yo en mi vida se me hubiera ocurrido comiendo con mis jefes, levantarme, me hubiera comido, vamos, toda la ensalada sin rechistar. Y a mí eso, lejos de parecerme jota, no sé qué, me parece maravilloso, porque es una parte de tener esa valentía de ¿por qué no hacer algo? Para mí son los más coherentes del mundo, ¿no? O sea, nosotros al final nos hemos callado muchísimas cosas que nos han parecido injustas. Por la educación, ¿no? Al final es Por un tema esa también de educación que hemos educación. vivido. Entonces ellos les veo muy educados, pero les veo que se atreven a decir las cosas. Y lo que absolutamente veo es que las empresas no están preparadas. Así que, claro, tenemos un reto Un ahí reto ahí enorme, maravilloso, enorme. sí. Claro, al final es un choque de necesidades y perfiles, ¿no? Diferentes, ¿no? Y valores diferentes, ¿no? Pero es un reto. Estaba pensando que a veces hacemos un test dentro de las empresas, que es el egograma, y te da, viene de la psicología humanista, análisis transaccional, y te da el perfil de las personas, y en la mayoría de las organizaciones salen muchos con lo que se llama niño sumiso, un niño sumiso muy alto, que además es disfuncional, es el que no se atreve a decir, te dicen para mañana esto, y aunque sí, mañana lo hago, así iguana, ¿sí? Entonces, claro, tiene mucho que ver con esto que estás diciendo, ¿no? Que al final Totalmente. venimos de generaciones muy acostumbradas, ¿no? Muy educadas para no quejarnos, para todo está bien, digo que sí, y con mucho miedo también. Pues eso llega a esta generación y se ha roto. Justo eso, estaba ahora, porque luego lo que pasa también con esas personas, me ha gustado lo de niños sumisos, es que son sumisos con su jefe, porque luego llegan a su equipo y no lo son. Entonces, yo ya he visto a alguno en mi escuela que me decía, no es que le decíamos que tienes que hablar con tu jefe, a mí no me cuentes de historias. O sea, yo no puedo entregar esto para mañana. Si se lo has dicho a tu jefe, tendrás que ir para decirle o al cliente que no lo vamos a tener mañana. Y me parece, porque además esto va ligado a que como todos son así, o como todos tienden a ser así, no es que una empresa piense que vaya a perder un proyecto, no, porque no lo no, es que es un síntoma que además afortunadamente es un síntoma muy contagioso para el resto de las generaciones, ¿no? Que nos enseñan también a tener cierta valentía. Ya que hablas de valentía, Pilar, ¿a qué te has atrevido en el último mes? A cambiarme por tercera vez de trabajo. ¿Y en qué me he atrevido en el último mes? Bueno, me he atrevido a pensar en mi próximo libro. ¿Ya estás con el próximo libro? Es que me encanta escribir, me encanta escribir. Y sí, va a ser un libro además probablemente de poesía y relacionado con inteligencia artificial. No lo haré con inteligencia artificial, sino relacionado con inteligencia artificial. Qué interesante combinación. Muy bien, muy bien. Así que pues nada, todo eso. Te invitaremos en el próximo podcast para que nos hables también de esa conexión. Pero ya sabes que encantada. Pilar, muchísimas gracias. Un placer tenerte aquí, escucharte, aprender de ti. Me llevo semillas e ideas ahí para seguir reflexionando sobre ello, como buena filósofa que has ido plantando. Y muchísimas gracias por compartir. Muchísimas gracias a ti. Gracias.